Bienvenidos a las charlas de PR Latam. Hoy vamos a analizar la situación cubana centrándonos en tres ejes: el premio Sájarov a Guillermo Fariñas, la lista de libertad de expresión de Reporteros Sin Frontera y el cambio de la cartera de Exteriores española. Para ello contamos con tres de los presos cubanos liberados durante este verano, los periodistas independientes Miguel Galván, buenos días. Buenos días. Adolfo Fernández, buenos días. Buenos días. Y Víctor Arroyo, buenos días. Días. Si les parece, vamos a empezar a tratar el tema de Reporteros Sin Fronteras. La semana pasada se publicaba el ranking de libertad de expresión y aparecía Cuba por primera vez fuera de los 10 peores países. Los motivos que daba Reporteros Sin Fronteras era precisamente la liberación de los presos de conciencia. ¿Creen ustedes que el hecho de la liberación es suficiente para decir que la libertad de expresión ha mejorado en Cuba? Víctor. Bueno, a mi juicio, sinceramente, me ha sorprendido esta exclusión de Cuba de los 10 peores países y pienso totalmente que es nulo por completo que nuestra liberación coincida para llevar a Cuba fuera de ese grupo de países peores en la libertad de expresión. Hoy en Cuba sigue todo igual. No hay tal libertad de expresión e incluso se sigue persiguiendo a nuestros hermanos periodistas que están en el país. O sea que todo en Cuba permanece igual. De verdad que estamos consternados de que Cuba esté, el régimen cubano realmente esté fuera de esta lista porque en el país todo sigue igual. No, yo coincido con Arroyo en que sustancialmente no ha cambiado nada y Cuba sigue siendo desde el punto de vista de libertad de expresión el mismo país que era hace 6 meses o 2 años o 4. Miguel. Coincido con Arroyo y Adolfito. Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos la represión del gobierno cubano ha sido más sutil, pero no ha mermado. Incluso ya no son solamente solo los periodistas independientes, también son los blogueros, que son parte de esa prensa independiente. Si les parece, seguimos ahora hablando del premio del Parlamento Europeo Andrei Sájarov a Guillermo Fariñas. Es un premio a la libertad de conciencia. ¿Qué supone para el movimiento de lucha de los disidentes este premio Fariñas? Adolfo. Mire, Fariñas es para nosotros los presos políticos cubanos como un mártir que felizmente sigue en vida, pero es que él puso su vida por nuestra libertad. Si Dios no quiso llevárselo, será porque o bien no le ha llegado su turno o que tendrá muchas cosas importantes que hacer todavía en vida, pero él se dispuso a arriesgar todo, su única posesión, su más preciado bien, que es la vida, por nosotros. Y para nosotros el hecho de que haya sido galardonado con este premio, pues es un aliento enorme para nosotros que estamos aquí afuera, que ya estamos fuera del peligro de ser llevados a prisión, pero especialmente para todos aquellos que siguen en la calle en Cuba con peligro de ser encarcelados y sobre todo para los que siguen presos de nuestro grupo de los 75, de otros prisioneros de conciencia que siguen en las cárceles cubanas y de otros presos políticos que siguen esperando el momento de la liberación que fue anunciado y no se ha materializado. Miguel. Fariñas es una victoria de la oposición cubana, que Fariñas se haya sido galardonado con el premio Sájarov. Pensamos que él arriesgó la vida por nosotros, pero él ha arriesgado la vida en varias ocasiones y merecía ese premio, y esperamos que el gobierno cubano también lo permita salir para que no vuelva a arriesgar su vida por recibirlo el día 15 de diciembre en Estrasburgo. Víctor. Bueno, bien merecido está ese premio. Hay un antes y un después del régimen cubano con la acción de Fariñas. Fariñas quebró la brutalidad del régimen, el régimen tuvo que ceder. Nosotros durante todos estos años que estuvimos presos, más de 7 años, fuimos los rehenes que el régimen mantuvo para hacer sus jugadas políticas. Indiscutiblemente esto, en nuestra liberación, es una jugada política del régimen, pero está condicionada a la actitud de Fariñas. Para nosotros, enhorabuena Fariñas y enhorabuena lo que él hizo al quebrar la brutalidad y la tosudez del régimen para ponernos en libertad. Ojalá le dejen salir. Has dicho, Miguel, ¿creéis que va a poder salir? Y en caso de que no, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué va a pasar? Yo creo que
el gobierno se va a ver en una disyuntiva un poco difícil, ¿no? Lo deja salir o no lo deja. Yo creo que es la tendencia de ellos a no dejarlo salir. Y que, bueno, él ha anunciado una huelga de hambre, como decía Miguel, y lo que aspiramos es que no vuelva a poner en peligro su vida, porque es que su salud está minada y que no consideramos necesario que se someta a este nuevo peligro y que el régimen pues lo deje salir a recibir un premio que lo da la comunidad internacional y que tiene una gran prominencia. ¿Qué opinas? Pienso que, tal y como han manifestado mis hermanos, que el régimen no lo va a dejar salir. Pero nuestro deseo es que salga y que tanto él como las damas de blanco, que tienen pendiente hace 5 años recoger el premio Sájarov, lo puedan realizar. Pero la idiosincrasia represiva del régimen va a evitar que este momento tan alegre para todos los cubanos y para la comunidad internacional se realice. Ojalá Dios ponga su mano y alumbre la tosudez del régimen y permita que esto se cumpla. La semana pasada el gobierno español cambiaba a algunos de sus ministros, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que ha sido uno de los rostros protagonistas de ese diálogo con los Castro que dio lugar a su excarcelación. ¿Qué opináis de la política que ha tenido Moratinos hacia Cuba? Por ejemplo, Miguel. Moratinos siempre ha tratado de defender al gobierno cubano a través de los Castro y no ha puesto atención en atender a la oposición. Lo que hizo con el gobierno cubano nosotros fue una jugada política. Esperamos que Trinidad Jiménez cambie esa política y se preocupe por nosotros, los que están en Cuba y los que estamos aquí en España. Estamos pasando bastantes dificultades. Víctor, ¿tú qué opinas? Siempre nos llamó la atención la afinidad del señor Moratino con la dictadura cubana. En Cuba, de hecho, hay una oposición, y una oposición que no puede ser obviada por nadie. Sin embargo, el señor Moratino nunca la tomó en cuenta. O sea, hizo convenios, hizo tratos, de los cuales no conocemos nada, sus particularidades y sus cláusulas con el régimen cubano, y sin embargo obvió a la oposición, algo que es indudablemente absurdo. Por tanto, siempre nos llamó, como dije anteriormente, la atención su conducta. Es nuestro deseo que la nueva dirección de Relaciones Exteriores del gobierno de Zapatero se preocupe por qué está pasando en Cuba, pero no solo en sus conversaciones con el gobierno, sino que hay una oposición y ella debe ser tomada en cuenta. Nos alegraría mucho y veríamos con muy buenos ojos que la nueva ministra de Exteriores en algún momento trabara contactos con la oposición interna. Y bueno, si quiere atender el llamado que recientemente le hicimos un grupo de los deportados a España de una entrevista, sería tremendamente beneficioso para nosotros y para que ella escuchara, porque me parece que el mensaje que dejó el señor Moratino en el Ministerio de Relaciones Exteriores no es el correcto sobre la oposición cubana. Yo respeto la labor mediadora del gobierno de España y del señor Moratinos, que lo representaba en esta gestión, pero coincido con mis hermanos en que en ningún momento pues tuvo en cuenta la otra parte del problema cubano, es decir, solo se limitó, era como una jugada política en que nosotros éramos como las fichas de cambio y quisiéramos que nos vieran más como parte de la nación cubana que somos, como otra voz a la que tiene que ser escuchada. Nosotros que estamos aquí ya sin peligro, como decía antes, pero sobre todo a los que están allá, que tienen muchísimo que decir y que todavía tienen ese peligro, esa espada de Damocles sobre su cabeza, y quizá con la nueva ministra, pues esperamos que esto tenga el cambio que le permita su labor mediadora, por supuesto, pero cambio al fin. Hablabais los tres de la nueva ministra, Trinidad Jiménez. Se ha estrenado precisamente como ministra de Exteriores tratando ante la Unión Europea o con sus homólogos de la Unión Europea en Luxemburgo esta semana el tema de la posición común hacia Cuba. ¿Cómo valoráis esa posición común? Hace 2 días, si mal no recuerdo, estábamos en una
reunión con la FAIS. Ahí el señor Moraga decía que la posición común no es ajena al diálogo y coincidimos plenamente con él. Ahora, es que ese diálogo necesita las partes. No puede haber diálogo con una sola parte, porque entonces se convierte en una muralla que detiene esto. Ahora, la propuesta del Parlamento Europeo, con todo el respeto que merece, no nos complace. Porque es que no ha habido cambios en Cuba. El régimen cubano necesita airar su economía, recibir créditos blandos. Y entonces el Parlamento Europeo, la Unión Europea, lo está agraciando con esta situación. Mientras en su país, en nuestro país, se sigue golpeando, encarcelando, maltratando. O sea, que la posición común, los aspectos que componen la posición común están vigentes. Y Cuba se está literalmente desangrando. Sus jóvenes, su pueblo, está saliendo del país o encarcelado. O sea, ¿cómo premiar a un régimen que actúa de esta forma dándole un apoyo económico? Yo creo que la posición común es la política correcta para con el régimen cubano, esperando cambios para producir un cambio. Nosotros, el hecho de que hayamos sido excarcelados y que hayamos sido desterrados de España no significa un cambio, es una jugada política, nosotros estábamos injustamente presos, entonces nos sacan de la cárcel donde nunca debimos haber estado y entonces a cambio esperan recibir ventajas. Yo creo que está claro que allí no se ha producido ningún cambio. Sin embargo, el hecho de que la Unión Europea haya dado este compás de espera, digamos, de un par de meses hasta diciembre y después le prometa, bueno, abrir un diálogo, quedan un par de meses, veremos qué pasa en ese par de meses. Yo, si no ha pasado nada, supongo que no habrá ningún cambio por parte de la Unión Europea. La mayoría de la posición cubana plantea que no debe, la política de la Unión Europea no debe cambiar, el que debe cambiar es el gobierno cubano. Eso es lo que se llama. Porque en estos momentos ni se siguen, ni se respetan los derechos humanos de la isla, ni hay libertad de expresión, ni hay libertad de movimiento. Ellos es una jugada política que están haciendo con el objetivo de recibir ayuda económica. Miguel, nos has traído una carta que te escribió Guillermo Fariñas. Cuéntanos un poco. Esta es una carta que él me envía cuando él está en la prisión. Estaba en la sala del Hospital Militar Carlos J. Finlay, después que recibió la licencia extrapenal en enero de 2004. La recibió en diciembre, 41 días llevaba de haber sido liberado. Nosotros éramos amigos y yo me preocupé mucho por él cuando él estuvo detenido y después sancionado. Miguel, yo salí de prisión bajo estatus de licencia extrapenal el día 5 de diciembre del 2003. Hoy hace exactamente 41 días. Estuve muy mal ya que estuve en 6 ocasiones en coma, en terapia intensiva. Creo que esta vez estuve bastante cerca de lograr el sueño de mi vida, o sea, morirme en una huelga de hambre a los represores, a pesar de todo su poderío físico, pero esta vez no pudo ser, Dios así no lo dispuso. Espero pacientemente a que estudien contra mí de nuevo. No sé si voy a caminar de nuevo o no, eso lo dirá el tiempo. Lo que sí te juro es que con mis propios pies, con bastón, con muleta, con andador o con un sillón de ruedas, voy a seguir haciendo oposición, aunque en ella me vaya la vida. No cejaré en luchar por ustedes y los que están presos. Víctor, Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.